Ya vemos ahí la presentación. Bueno, vamos a ver este tema que correspondería pues era este primero, ¿verdad? Lo que ven ahí en el cronograma. Y este correspondería primero en relación, después de ustedes, el desarrollo de las vesículas cerebrales, pues correspondería a la primera parte de lo que es el prosencéfalo, en conforme se va a dividir en sus dos otras divisiones, que sería el diencéfalo y el telencéfalo. Vamos a ver aquí cuanto a estructuras, bueno, pues prácticamente el desarrollo de lo que tiene que ver todos los hemisferios cerebrales y todo lo que tiene que ver tálamo, de diferenciación desde el punto de vista embriológico, ¿no? De tal manera que del prosencéfalo se va a originar el encéfalo, que a su vez va a originar lo que es el tálamo, epitálamo, hipotálamo, el lóbulo posterior de la hipófisis, y el telencéfalo va a originar lo que son los hemisferios encefálicos. Entonces, en cuanto a la estructura ya del cerebro como tal, pues vean aquí la mayor parte en relación a la diferenciación, sobre todo lo que tiene que ver con los hemisferios encefálicos o cerebrales, bueno, pues viene aquí a partir del telencéfalo. Y estas estructuras que siempre puede ser famoso hipotálamo, por ejemplo, la misma hipófisis, ¿no? El tálamo, pues bueno, derivarán de lo que viene siendo el diencéfalo, ¿no? Entonces, este cuadrito es muy importante que lo recuerden porque prácticamente aquí resume prácticamente el desarrollo de las vesículas cerebrales en relación a los subgrupos en los cuales se va a ir subdividiendo cada uno de ellos y que en importancia desde el punto de vista anatómico y topográfico, pues es fundamental para estudiar el sistema nervioso, sobre todo central, ¿no? Y bueno, y en una patología periférica, pues también desde luego, ¿no? Que tiene que ver con la médula espinal. Pero pues la mayor patología se centrará lógicamente en lo que tiene que ver el sistema nervioso central, en donde por segmentos o compartimentos, si así le quieren llamar, bueno, pues será más fácil que ustedes localicen desde este punto de vista alguna patología en específico que estén buscando en relación a la sintomatología que esté presentando el paciente desde el punto de vista neurológico. Y este cuadrito, pues, como les comento, pues sí es importante que lo recuerden y casi memoricen, porque si bien es cierto que aquí estamos viendo nada más el desarrollo de dónde derivan los compartimentos desde el punto de vista embriológico para la diferenciación ya en cuanto a estructuras del sistema nervioso, pues ya debieron de haberlo visto ahorita conforme avanzó el módulo. Anatómicamente, bueno, pues ya se le hará una descripción de cada uno de ellos anatómicamente y que después lo van a ver desde el punto de vista de la fisiología para traducirlo ello en la patología, ¿no? Entonces, en este caso, el prosencéfalo, que comentamos, pues se va a dividir en lo que es el telencéfalo, que específicamente va a dar los hemisferios cerebrales como estructura mayor, que va a dar la conformación más grande de lo que sería el cerebro como tal, y los ventrículos laterales como estructura secundaria en un momento dado, ¿no? El diencéfalo, pues a su vez va a dar esas estructuras de lo que tiene que ver el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y lo que es el infundíbulo, y en especial el tercer ventrículo con una forma derivativa hacia comunicarse al acueducto cerebral y posteriormente el cuarto ventrículo para posteriormente ya su salida hacia lo que es la espina dorsal, ¿no? O la medula. Entonces, este apartado veremos específicamente lo correspondiente a estas estructuras del epitálamo, tálamo, hipotálamo, infundíbulo y lo que son los hemisferios cerebrales, pero sí valdría la pena que este cuadrito no lo pierdan de vista, ¿verdad? Que lo tengan siempre presente, porque en cuanto a la diferenciación de estructuras, que es lo que van a estar, y de hecho ya están viendo ahorita, bueno, pues están, en cuanto a los compartimentos, pues alguna afectación que tenga el paciente, bueno, pues, se va a traducir en la cuestión de la patología desde el punto de vista neurológico que pudiera tener el paciente, ¿no? Entonces el diencéfalo dice que carece de placas basales, solamente tiene sus placas alares,
hacia el final de la quinta semana aproximadamente del desarrollo embrionario, forma unas elevaciones que van a ir diferenciándose en las estructuras ya propias del diencéfalo, que es el epitálamo arriba y el tálamo abajo, y por último más abajo el hipotálamo, ¿no? Estas estructuras se van a proyectar hacia la luz del diencéfalo para comunicarse con lo que es el tercer ventrículo específicamente, ¿no? El límite entonces entre lo que es el epitálamo y lo que es el tálamo va a ser el surco talámico para establecer un medio de límite en relación a lo que sería el epitálamo y el tálamo como tal. Entre lo que es el tálamo y el hipotálamo, pues se va también a localizar o diferenciar en cuanto a una división a través de lo que es el surco hipotalámico, ¿no? Entonces, como referencia anatómica, bueno, pues sería importante cuando se distingue este surco talámico, ¿verdad? Para dar esa diferenciación del límite entre lo que es el epitálamo y el tálamo, y más hacia abajo, entre lo que es el tálamo y el hipotálamo, pues va a estar lo que es el surco hipotalámico como límites en un momento dado en cuanto a estas estructuras, ¿verdad? Que van a depender de lo que es el diencéfalo como tal, ¿no? Pues vean aquí cómo se va formando el tálamo, el epitálamo y posiblemente lo que es el surco de la división de lo que va a conformar el epitálamo y el tálamo, que sería el surco talámico, y más hacia abajo, entre el tálamo y el hipotálamo, el surco hipotalámico, ¿no? Para de arriba hacia abajo, pues ir diferenciando las estructuras en cuanto a la formación aquí del diencéfalo y el tercer ventrículo también como la otra estructura que generalmente se va a diferenciar todo lo que es el diencéfalo como tal. Y la placa del techo en su porción más dorsal, cerca de lo que es el mesencéfalo, en una invaginación glandular formará lo que es la glándula pineal, como otra de las estructuras que se comentaba ahorita, que dará origen también a la formación en este segmento de lo que correspondería al encéfalo, ¿no? Propiamente lo que sería el epitálamo van a formar lo que son los núcleos avenulares y lo que sería la comisura avenular, y la parte posterior va a tener conexiones con lo que es el sistema olfatorio. En cuanto a estructuras más representativas de lo que sería este segmento o compartimento que sería el epitálamo. El tálamo, más hacia abajo, crece más hacia la semana 7 aproximadamente del desarrollo embriológico y se va a fusionar con lo que es su homólogo, estableciendo la comisura gris intertalámica, que sería como en cuanto a estructura de diferenciación lo más notorio, y este tálamo actúa como una estación de relevo para la corteza cerebral, ¿no? Entonces, cualquier situación que llegue a afectar esta zona talámica, va a perder esa comunicación, como dice aquí, o de relevo, esa cerebral, y por lo tanto ahí se interrumpiría todo tipo de información para la corteza cerebral. Entonces, en importancia, pues, el tálamo juega un papel importante en vía de comunicación y como dice aquí, de estación de relevo hacia la corteza cerebral, ¿no? Se forman los núcleos geniculado lateral y medio a nivel talámico, que también son importantes. Vean, entonces, el tálamo como esa zona de relevo que comentábamos, hacia lo que es la corteza cerebral, pues sería muy importante cualquier situación de afección que pudiera haber aquí, sobre todo hablando pues más comúnmente neoplasias o algunas situaciones de falta de vascularidad, como serían los infartos o derrames, inclusive que cualquiera de ellos, cualquier zona que llegue a afectar el cerebro, ¿verdad? Pero bueno, finalmente aquí la cuestión del tálamo, bueno, pues representaría un problema hacia la comunicación en esta zona de relevo, hacia la corteza cerebral, en importancia, ¿no? Más hacia abajo, lo que sería el hipotálamo, pues va a regular lo que es la actividad endocrina de la hipófisis y las emociones, participando en lo que es el sistema límbico. Además, en la superficie ventral se le va a formar los cuerpos mamilares. Entonces, a nivel hipotalámico ya visto cómo se originaban todo lo que eran los factores liberadores, ¿no? De las hormonas,
que en la siguiente estación o segmento o compartimento, pues van a ir a estimular todo lo que es la hipófisis, ¿verdad? Para la liberación propiamente de estas hormonas en cuanto a producción, secundario a la estimulación de estos factores liberadores que se conocen aquí a nivel hipotalámico, ¿no? Por eso regula esta gran actividad endocrina a través de esta producción de factores liberadores en importancia, que van a ir a posteriormente a estimular lo que es la hipófisis propiamente. En particular, la porción ventral del diencéfalo, dice, se forma un divertículo, que es el infundíbulo, que va a ser el responsable de lo que va a desarrollar lo que es la hipófisis posterior. En específico, la porción ventral del diencéfalo formará entonces lo que sería la porción posterior de lo que va a ser la hipófisis propiamente, ¿no? Fíjense que la hipófisis, ya muy sabido por ustedes, está conformada por los lóbulos, el anterior y posterior. Entonces, el lóbulo posterior, o la hipófisis posterior, pues derivará precisamente de esta porción ventral del diencéfalo. Entonces, aquí vemos ya la hipófisis como se está formando, el hipotálamo más hacia abajo. En cuanto a las estructuras que estábamos comentando de compartimento del diencéfalo, el epitálamo, tálamo y hipotálamo. Y bueno, en este caso en particular, del hipotálamo hacia un lado, bueno, pues se formará lo que sería el lóbulo posterior de la hipófisis como tal, ¿no? Entonces, vean aquí cómo se va formando en un corte transversal, pues el tálamo, ¿verdad? El hipotálamo más hacia abajo, ¿no? En importancia, de cómo se van conformando ya los ventrículos laterales, se va a ir conformando toda la estructura hacia arriba de lo que serían los hemisferios cerebrales, y la formación del tercer ventrículo para irse comunicando hacia abajo, a su vez ya hacia el cuarto ventrículo como derivación de la producción del líquido cefalorraquídeo. La hipófisis propiamente, compuesta por la adenohipófisis, que se representaría lo que es el lóbulo anterior, se origina de la capa germinativa ectodérmica, y la neurohipófisis, el lóbulo posterior, pues se origina del neurotodermo y encéfalo. Entonces, aquí la hipófisis tendría en importancia la diferenciación desde el punto de vista embriológico, pues de estas dos hojas germinativas, ¿no? Sobre todo el anterior, pues vendrá del ectodermo, y la neurohipófisis posterior, pues del neuroectodermo del encéfalo. En lo que correspondería a la tercera semana o cuarta semana más o menos del desarrollo, se forma el piso del tercer ventrículo, con una imaginación formando lo que es el infundíbulo, y aparece aquí en este momento la famosa bolsa hipofisiaria, o también conocida como bolsa de Rathke, ¿no? En esta etapa, cuando se va formando esta bolsa hipofisiaria, en estas etapas tempranas de la formación y de la diferenciación, ¿no? Entonces, la bolsa hipofisiaria se empieza a formar, empieza a diferenciarse por estas dos origen de la hipófisis, de las dos capas germinativas de la cual proviene, ¿verdad? Para ir alojando a la hipófisis en lo que sería esta bolsa hipofisiaria. A su vez, el infundíbulo se forma entonces el tallo y lóbulo posterior, y van a formar lo que son las células que se diferencian en diplicitos, semejan células de la neuroglia. Y finalmente la hipófisis asciende y cruza lo que es el mesénquima, dando lugar al esfenoide, formando la interleuquilla turca. Entonces va a ir formando pues, este sitio donde se va a alojar propiamente lo que sería la hipófisis, la famosa vasilla turca, donde ya se hizo esta depresión o bolsa, en donde va a alojar por diferenciación de las dos capas germinativas diferentes, que conforme se va diferenciando en lo que es la hipófisis propiamente, hasta que ya queda bien conformado el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, y alojarse precisamente aquí ya en lo que diría la turca como tal, ¿no? Y ahí pues, ya, sí, aparece lo que es la hipófisis como tal. Ajá.
No he escuchado nada. ¿Desde dónde? Si no, repito. ¿De aquí? Bueno, comentábamos que dentro de lo que es la hipófisis, ahí más o menos se escuchan. Sí, doctor. Pues aquí dijimos, topográficamente, vean, hacia un lado de lo que es el hipotalámico, hacia la geometría dijimos, aparecía la hipófisis. Y la diferenciación de la hipófisis, comentábamos que tiene su origen en las dos capas germinativas diferentes. Por un lado, lo que es la adenohipófisis va a provenir o se originará de lo que es el ectodermo, la capa germinativa ectodérmica, y la neurohipófisis, comentábamos, o lóbulo posterior, pues se va a originar de lo que es el neuroectodermo del diencéfalo, ¿no? Entonces, recordar, sí es muy importante que el origen embriológico de lo que sería la hipófisis como tal, pues va a derivar de estas dos hojas germinativas diferentes, ectodérmica y de lo que es el neuroectodermo del diencéfalo para formar ya finalmente en cuanto a estructura lo que es la hipófisis. Entonces, más o menos hacia la que es la tercera y cuarta semana se forma el piso del tercer ventrículo y hay una invaginación que forma el infundíbulo y va apareciendo también, ya dijimos, la bolsa hipofisiaria en donde se va más adelante a alojar lo que es la hipófisis propiamente, ¿no? Entonces empieza a formarse la bolsa hipofisiaria, el infundíbulo empieza a diferenciarse para ir formando propiamente ya en estructura lo que va a ser la hipófisis como tal. Y finalmente el infundíbulo, aquí en esa diferenciación que sufre, ¿verdad? Pues va formando ya lo que es el lóbulo posterior y finalmente la hipófisis se va a alojar, dijimos, en lo que es la silla turca como tal, una vez que ya se diferenció de las dos hojas germinativas de la cual proviene la hipófisis, ¿no? Hasta que queda ya bien diferenciada y pueda ser alojada ya finalmente en cuanto a estructura, ¿verdad? En la silla turca como tal, ¿no? Entonces vean cómo se va diferenciando ya la hipófisis hasta que queda alojada finalmente en la silla turca, ¿no? Se diferenció y que finalmente ya está conformada en cuanto a estructuras, tanto en su lóbulo anterior como en su lóbulo posterior como tal, ¿no? En cuanto al telencéfalo, dice los futuros hemisferios cerebrales van a emerger de lo que es el telencéfalo y las paredes internas y externas y el techo forman lo que es la corteza cerebral. Entonces se conforma toda la corteza cerebral y los ventrículos laterales y la cisura coroidea emergen de lo que son las vesículas telencefálicas y de las cisuras coroideas emergen lo que son los plexos coroides. Entonces, aquí en cuanto a representatividad del telencéfalo, pues prácticamente va a dar el origen a la corteza cerebral y lo que va a tener como en estructura también en importancia los ventrículos laterales en cuanto a mayor importancia, ¿no? De la diferenciación, ¿no? Ventrículos laterales para ir diferenciándose en lo que va a ser todo lo que es la corteza cerebral ya propiamente en estructura de lo que va a ser el cerebro hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, el telencéfalo, a su vez la corteza cerebral se va a subdividir en lo que es la corteza antigua y la corteza nueva, o lo que comúnmente anteriormente se llamaba el arquipalio y el neopalio. El arquipalio propiamente, que sería la corteza antigua, está representada por lo que es el hipocampo y que está situado en lo que es la parte más caudal y medial de la pared interna de los hemisferios cerebrales. En cuanto a la estructura, entonces vean aquí cómo está el hipocampo, y lo estábamos comentando, para ir dando origen a lo que va a ser todo ya los hemisferios cerebrales y por los lados los ventrículos laterales, ¿no? De la corteza cerebral emergen lo que son fibras que van a hacer sinapsis con lo que es el tálamo y viceversa, las fibras son lo que va a representar la cápsula interna a este nivel de la corteza cerebral. Las fibras cruzan el cuerpo estriado y lo dividen en dos estructuras, lo que va a ser el núcleo caudado hacia la parte dorsomedial y lo que va a ser el núcleo lenticular, que va a ser ventrolateral, ¿no? Entonces aquí en aparición en cuanto a estructuras de la diferenciación de la corteza cerebral, pues bueno,
viene propiamente este cuerpo estriado formando estos dos núcleos en importancia, tanto el núcleo caudado como el lenticular, hacia la parte dorsomedial y ventrolateral, que también otra vez en cuestión de alguna patología en específica, pues cuando hay afección de cualquiera del núcleo caudado o lenticular, pues se presentará una patología específica de lo que sería desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces vean aquí el núcleo lenticular, el núcleo caudado, ya todo lo que es el núcleo caudado y abarca lo que es la parte central de los ventrículos laterales y el núcleo lenticular también, cómo se va diferenciando, y vas hacia afuera, vean ya cómo la corteza cerebral pues está diferenciando para formar ya lo que serían los hemisferios cerebrales como tal, ¿no? En cuanto a la estructura ya más propiamente del cerebro, ¿no? Ya más diferenciado morfológicamente, ¿no? La corteza cerebral entonces como tal al inicio es lisa y desde el cuarto mes hasta lo que es el sexto mes va a iniciar entonces con la aparición de surcos o circunvoluciones, que es lo que realmente le va a dar esta imagen ya de los famosos surcos o circunvoluciones, que posteriormente ya en anatomía verán cada uno de los compartimentos en los cuales se va a dividir los hemisferios cerebrales a su vez y que la importancia que tiene de esta subdivisión de estas circunvoluciones que va a representar segmentos a nivel cerebral y que en importancia, bueno, traducir en cuanto a la funcionalidad cerebral, pues es la coordinación y funcionamiento que va a tener propiamente los hemisferios y la corteza cerebral en la traducción del sistema nervioso central. Entonces, ya por compartimento, bueno, pues dependiendo de la patología que pudiera aparecer dentro de los hemisferios cerebrales y de las algunas circunvoluciones específicas, bueno, pues representará la patología más representativa para ello, ¿no? Las comisuras cerebrales son haces de fibras que conectan entre sí los hemisferios cerebrales, entonces también igual, si se rompiera esta comunicación de los hemisferios cerebrales a través de las comisuras cerebrales, de esta interconexión que tiene que tener ambos hemisferios cerebrales, bueno, pues también se perdería esa comunicación. Habrá patología muy precisa que puede dar origen a esta comunicación en cuanto a la pérdida de comunicación entre sí de ambos hemisferios a través de estas comisuras cerebrales. Y bueno, pues ya lo verán en la clínica como algunos pacientes podrán perder esa comunicación por alguna circunstancia patológica y por lo tanto ambos hemisferios quedarán incomunicados, ¿no? Entonces, lo que representaría pues, un problema desde el punto de vista de la funcionalidad cerebral y del sistema nervioso como tal, ¿no? Pues vean ya bien diferenciado todo lo que es la corteza cerebral, los hemisferios, por dentro de los ventrículos laterales que comentábamos, los núcleos también que comentábamos, bueno, pues ya las circunvoluciones, cómo se fueron madurando y diferenciando para que después topográficamente ya a su vez los que son todos los hemisferios cerebrales pues queden divididos en áreas, en diferentes áreas que va a tener en importancia y traducción por la función desde el punto de vista de coordinación y de mando que va a tener esas áreas en específico para el control de las funciones pues vitales y funcionales del sistema nervioso central como tal en esa coordinación que debe de tener. Todo aquello que llegue a afectar las estructuras de los hemisferios cerebrales, sea por una hemorragia, por ejemplo, un proceso infeccioso, y lo más común que vemos diario, que son traumatismos, ¿verdad? Sobre todo ahora que les gusta andar mucho en moto, bueno, pues aquí cualquier traumatismo que sufra el cráneo, que llegue a afectar lo que son los hemisferios cerebrales o la estructura de la corteza cerebral, dependiendo de la zona que se afecte por esa situación, pues va a ser la traducción también en un momento dado, entonces, de la alteración neurológica que pueda presentar el paciente desde este punto de vista, ¿no? En cuanto a la afección que pudiera tener el paciente. Estas comisuras cerebrales entonces atraviesan lo que es la lámina terminal y es la comisura anterior que conecta lo que es la corteza olfatoria con ambos hemisferios, hasta la parte anterior,
y la comisura del hipocampo o fornis, que conecta lo que son los hipocampos y el cuerpo calloso. El quiasma óptico es otra comisura que conecta lo que son las fibras de los nervios ópticos y por lo tanto también una comunicación real del cuerpo calloso con ambos hemisferios de un lado al otro, hemisferios cerebrales, y lo que representa pues también esta intercomunicación que debe de tener, y habrá patología muy precisa que afecta al cuerpo calloso y por lo tanto eso va a representar una alteración desde el punto de vista neurológico para la afectación del paciente desde este punto de vista del sistema nervioso, ¿no? Entonces, aquí con el cuerpo calloso, cómo está comunicando ambos hemisferios cerebrales y por lo tanto cualquier situación que llegue a representar una alteración de cuerpo calloso en cuanto a la comunicación, pues va a interferir también en esta coordinación y comunicación de ambos hemisferios que puede afectar al paciente desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces, los hemisferios cerebrales ya diferenciados con las evoluciones, como se va madurando todo lo que es la corteza cerebral y diferenciación de los hemisferios, ¿verdad? Para establecer ya todo lo que es la corteza cerebral como tal, ¿verdad? La importancia se da en cuanto a la intercomunicación del cuerpo calloso con ambos hemisferios, ¿verdad? Y cualquier situación que llegara a afectar del cuerpo calloso, pues tendría que ver también con la no comunicación adecuada entre ambos hemisferios como tal, ¿no? Quiasma óptico que comentábamos y la importancia y el olfatorio también, la parte de más adelante, más anterior, ¿no? Y pues creo que si tengan alguna duda o pregunta en relación a la diferenciación de la vesícula anterior. Doctor, Sí. yo tengo una duda, pero no es de las clases pasadas. Ajá. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo había leído que se inicia la producción en la cuarta, ¿verdad? En la cuarta semana. Ajá, de aquí de los plexos coloideos. Ah, ok. Y otra tenía, las meninges sí venían de la zona marginal, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Gracias, doctor. Y bueno, en cuanto a importancia, pues en cuanto a las meninges, dijimos la protección que tendrá que ver, pues arriba en la estructura cerebral, ¿verdad? Es de vital importancia, ¿no? Para la protección. ¿Algo más? Dijo que el líquido cefalorraquídeo a la quinta semana, ¿verdad? Cuarta, desde la cuarta ya empieza la producción. Ah, ok, bien, gracias. ¿No les comentó el doctor Guapo cuándo tienen el examen? El primer parcial. Uy, pues es lo que van a ver, ¿no? ¿Cómo se los va a dividir? Ok. Bueno, sale pues. Entonces nos faltaría una sola clase. Vamos a ponernos de acuerdo ahí con su jefe de grupo para ver la última, que ya serían realmente las malformaciones del sistema nervioso central. Y con eso terminaríamos desde el punto de vista embriológico. Aquí lo fundamental es la diferenciación del cuadrito, como les comenté, porque va a dar pauta a la ubicación topográfica y que ya desde el punto de vista anatómico, ahora sí, ya sería ahondar en el funcionamiento que tiene cada una de las estructuras como tal, por la importancia que tiene que ver para el sistema nervioso central, ¿no? Aquí vimos nada más el origen, cómo se diferenciaron y aparecieron, y ya posteriormente en la cuestión anatómica que verán, pues ya les tocará ahora sí andar mucho en lo que es la función de cada una de ellas por la importancia y traducción que tiene, sobre todo pensando en el sistema nervioso central, ¿no? Más que nada.
¿Algo más? Nos queda menos de un minuto. No, doctor, todo bien. Creo que ya no. De acuerdo, gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Igual.